Ahí a medio morir saltando. Ya estamos saliendo varios de enfermedades y cosas por el estilo, pero sabemos que el Señor conoce todas las cosas de nosotros y está atento también a nuestras necesidades, ¿sí o no? Gracias, Señor, por eso. Vamos a tener un tiempo de oración para comenzar la escuela dominical. Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas para ir a ti en tu palabra, para que hables a nuestros corazones, para que aprendamos más de ti, de cómo tú eres, las cosas que tú haces, las cosas que tú quieres, y al mismo tiempo hablas como somos nosotros, las cosas que tú quieres cambiar también en nosotros, lo que debemos poner delante tuyo para pedir perdón de pecados, y queremos hacer eso justamente ahora, que nos perdones, para estar limpios delante de ti, Señor, y comenzar este tiempo con gozo, esperando todo en ti. Ruego por las escuelas dominicales de niños, de jóvenes, entre niños y jóvenes, y de jóvenes adultos, y con eso estamos completos, que nos ayudes, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Los niños jóvenes y los jóvenes, así se llaman, ¿no? Se van para sus clases, los jóvenes adultos, maduros, ¿sí? Los más regios, nos quedamos acá. Bueno, menos los profes que sean para allá. Ya, estamos estudiando el libro de Lucas. ¿Y en qué capítulo vamos? 18. Ok, ¿y en qué versículo quedamos? 18 Lucas, ya, eso quiero yo. Vamos para allá. Vamos a ver un texto bastante conocido, que no por ser conocido trae algunas enseñanzas importantes para nuestra vida, pero también unas, ¿cómo llamarlo? Postales de Cristo que son preciosas. Y el tema de hoy se llama "Es mejor saber ver que ver". ¿De qué está hablando? Vamos a ver de qué estamos hablando acá. ¿Sí? Es mejor saber ver que ver. Y estamos allá entonces en el versículo 35 y leemos el pasaje. Dice Lucas 18:35. ¿Estamos todos ahí? ¿Quién no ha llegado? Estamos todos ahí. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo era el ciego? Ciego. ¿Y qué más? Mendigo, ya. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Interesante que al principio dice, dio voces diciendo, ¿se imagina qué significa eso, no? A grito pelado en buen chileno. Estaba gritando. Por eso después dice, no, no, Bartimeo, no, no Jesús. Ah, gritaba Jesús, sí. Pero no gritaba Jesús, gritaba Bartimeo. Así. Y en el 39 dice, pero él clamaba mucho más. Y no es que repitiera más, que sí, lo hacía repetir más, sino que gritaba más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y ahí tenemos en el versículo 43 dos veces el verbo ver, pero es distinto, ¿o no? Ok, ¿qué es lo que quería Bartimeo? Sí, recobrar la vista. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Deberían. No era lo que él quería. Más. ¿Quería recobrar la vista? Sí, pero no era lo que él más quería. Y eso es lo que vamos a ver hoy.
¿Dónde estaba Jesús? No me digan en Jericó. ¿Se acuerda el pasaje anterior? A esto quiero ir donde estaba Jesús. Estaba hablando con los discípulos, les habla acerca del reino, ¿sí? De la fe, que hay que tener una fe limpia como un niño. Y luego les va a hablar de lo que viene. ¿Por qué? Porque este evento y el que viene a continuación en el capítulo 19 son los últimos antes de entrar a Jerusalén, en la última semana. Ahí estamos. ¿Sí? Él va camino a Jerusalén. Desde Jericó a Jerusalén hay 6 horas de ascenso. Recuerden que Jerusalén está en la montaña. ¿Sí? Por eso siempre se dicen, subamos a Jerusalén. Y les había dicho antes en el 31, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Subimos. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sabía el Señor a lo que iba? ¿Qué cosas sabía el Señor que iban a pasar? Absolutamente todo, hasta que lo viene a escupir, o sea, con detalle, ese es el punto. ¿Cuánto iba a sufrir el Señor? ¿Qué cosas iba a sufrir el Señor? Hay muchas veces que se enseña acerca de los clavos, los azotes, la vergüenza, y ninguno de nosotros estaría dispuesto a pasar por eso, ¿sí? Nadie. Como que si fuera eso lo terrible, que es terrible. Pero eso es en comparación con lo que realmente va a sufrir. Bueno, eso también lo sufrió, que es la ira de Dios. La infinita ira de Dios es nada. Y él no solamente sabía que iba a sufrir los clavos, los azotes, la corona de espinas, la vergüenza pública, la blasfemia, acusaciones falsas, sino que la ira de Dios, infinita, sobre él, sin culpa, pero por culpa nuestra. Y esto es como, cada tanto tenemos que pensar estas cosas para no caer en restarle valor a la obra de Cristo en nuestras vidas, que a veces en el ir y venir como que pasa a un segundo plano y tenemos que ser honestos con eso. O el valor que tiene la cruz, de la que el mundo se ríe. Y vuelvo a repetir, todo eso que lo estoy resumiendo porque podríamos hablar 3, 4 veces, 4 días seguidos acerca de lo que pasó en esa cruz. Es lo que nos tiene hoy acá. Pero todo eso él lo sabía y en detalle. Por eso que cuando va a Getsemaní ora, dice, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, yo sé que yo voy a sufrir lo que nadie puede sufrir, o lo que aquellos que van al infierno van a sufrir y que es terrible. Pero si esta voluntad, hace tu voluntad, no la mía. Y esa oración es terrible. ¿Quién podría orar así? Señor, si me vas a condenar para que otro se salve, condéname con tal de que ese se salve. ¿Quién no ora así? ¿Han escuchado alguna vez a alguien orando así, no? Yo sí. Pablo, Romanos capítulo 9. Es impresionante. Cuando uno tiene el corazón puesto en Cristo. ¡Wow! Bueno, en ese contexto viene esto. ¿Alguien se habría preocupado un ciego cuando está pensando en eso? Nadie. Sabiendo lo que viene, estaría, no sé, encerrado en mi pieza pensando en todo lo que me va a pasar. O más. Pero dice que él se fue y hizo un desvío en el camino, fue hacia Jericó. Y ahí se encuentra con este ciego. Ahora,
En el texto de Mateo se narra esta historia en el capítulo 20 y en el texto de Marcos también se vuelve a narrar esta historia en el capítulo 10. Y en esos textos se agrega mayor información. Por ejemplo, en Mateo se dice que habían 2 ciegos. ¿Cuántos ciegos dice que había acá, Lucas? Uno. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Habían 2 o había uno? ¿Ah? Los 2 eran uno. No. Y el tema es simple. No sabemos el nombre del otro, ¿ya? Porque lo importante de lo que está pasando en la vida del Señor y en el plan del Señor para ir a la cruz, como Él está anunciando que Él es quien salva, tiene que ver con Bartimeo. Entonces Lucas se va a enfocar solo en Él, no en el otro. Por eso que no aparece en la historia. Él quiere resaltar algo acá. Eso es lo que está haciendo Lucas. Y este ciego, dice, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, no solo era ciego, sino que además era pobre. Los ciegos, bueno, cualquier persona con defectos físicos, en el contexto de ese tiempo, eran considerados, aunque fueran de nacimiento, pecadores, que lo que ellos estaban sufriendo era por causa del pecado. Y leemos en Juan 9 la misma idea, y los discípulos le preguntan a Jesús por otro ciego que hay ahí, que si acaso se estaba ciego por los pecados de él o por los pecados de los padres. Tiene que ser por pecado, no hay otra. Nunca es para la gloria de Dios. Y por lo tanto, si ellos lo consideraban pecadores, eran despreciados del pueblo, ¿no? Absolutamente. Por lo tanto, eran mendigos. Y como mendigos, ¿qué tenían? Nada. No tenían ni una posesión. Son de esos pobres pobres, ¿ya? Hay pobres que necesitan porque no les alcanza. Tenemos ese nivel de pobreza. Pero hay pobres, como este caso, que no tienen nada, o sea, que necesitan absolutamente todo, que es ese tipo de pobreza a la que habla Jesús allá en Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, los que no tienen nada en el Señor, que lo necesitan absolutamente todo. Y eso éramos nosotros, ¿no? Y volvemos a tener también esa idea acerca de este ciego. Pregunta, leímos en el texto que recibe la vista, ¿sí? ¿Se salva Bartimeo? Porque hay varios casos donde dice, no sé, una mujer enferma, tu fe te ha salvado, en el sentido de tu fe te ha sanado. Pues la palabra se usa para las dos cosas. Aquí le vuelvo a repetir, tu fe te ha salvado. ¿Salvado? ¿Te ha sanado o realmente lo salvó? ¿Podemos saber eso? Y es lo que vamos a determinar según el texto. El texto nos va a decir si sí o no. ¿Ok? ¿En qué parte dice y entró al reino de los cielos? No dice. Dice entonces en el 36, y al oír la multitud, el ciego, ¿qué pasaba? Preguntó qué era aquello. A lo mejor no era la primera vez que pasaba una procesión grande de gente, pero esta vez algo había extraño para el ciego que pregunta a ver qué pasó acá. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¿Por qué Nazareno? Conversaba con mi esposa ayer acerca de esto y dije, voy a hacer esta pregunta y cuando la pensé, dije, la respuesta no es tan fácil. ¿Por qué Nazareno? ¿Por qué era de Nazaret? ¿No era de Belén? Porque toda su vida la vivió en Nazaret y lo conocían como que era de Nazaret. Pero hay algo más ahí. Hay profecías que se cumplen. Ahora dice, si van a Mateo 2:23, último versículo de Mateo 2, hablando de la vida de Jesús, al comienzo de la vida de Jesús, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret.
para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Y nosotros decimos, por eso. ¿Y en qué parte dice algún profeta que había de ser llamado Nazareno? Y esa es la pregunta difícil. Y en ninguna parte de la Escritura dice textual, y el Mesías será llamado Nazareno. En ningún profeta dice. Pero tenemos que entender este contexto en Mateo 2:23, que algunas veces el escritor del Evangelio, y vemos por ejemplo el caso de Lucas en la historia de el rico y Lázaro, ¿recuerdan? Cuando le decía que manda a alguien a hablar con los hermanos y que le dicen, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué, qué dijo cuando con eso de a Moisés y los profetas tienen? Si Moisés había muerto, ¿cómo lo iba a oír? No estaba diciendo eso, ¿no? ¿Qué estaba diciendo entonces? Lean la ley, lean las escrituras, los profetas. Entonces, muchas veces cuando dicen los profetas, no se refieren a los profetas en sí, sino que a las escrituras, dadas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, a hombres santos que escribieron. Entonces, está hablando en general de las escrituras. Y nos está diciendo que las escrituras en sí hablan de esto. ¿Y dónde habla de eso? ¿Recuerdan un pasaje ya en Isaías 9? Porque un hijo nos es dado, ¿sí? Una que siempre hablamos en Navidad. En el 9:6 dice, porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado y y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Y qué dice que va a ser Jesús? Rey. Está ahí la profecía. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Ahí tenemos profecía que ellos conocían. Pero cuando uno empieza a leer el capítulo 9, versículo 1, Isaías está profetizando a Israel que está en pecado. Y ahora va a ser una profecía en el futuro donde Israel, adivinen qué va a estar. En pecado. ¿Y qué futuro es ese? El advenimiento del Mesías. Cuando nace Jesús. Que no es un niño. O sea, es un niño, pero es Dios. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Sí? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en... ¿Dónde? Galilea, de los gentiles. En ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de Nazaret. Probablemente fue un pueblo que se construyó después. Pero está hablando de que el Mesías viene ¿de dónde? De Galilea. Todas las escrituras están apuntando a eso. Y también se va a cumplir que las escrituras dicen que van a ser en Belén. ¿Sí? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Volvemos a Lucas. Perdón. ¿Qué tenemos? Que geográficamente las escrituras sí hablan de el lugar de donde viene el Mesías, no donde nace. O sea, sí donde nace, pero también de donde viene participando en su ministerio, Galilea. Y Galilea es un lugar despreciado por Israel, muy despreciado. Incluso algunos comentaristas se atreven a decir que el nombre Nazaret tiene que ver con esa palabra y que está ese juego de palabras en Isaías 53 cuando dice desechado y despreciado por los hombres, hablando también de Nazaret. Ahora, no quiero decir que eso es tan así o no, no lo sé. Pero si van a Juan capítulo 1, cuando Jesús se encuentra con Felipe,
Estamos a pocas páginas ya de Juan. O sea, estamos terminando Lucas. Ay, qué pena. Al final del capítulo 1, en el versículo 46, ¿se acuerda que Felipe halló a Natanael? Y le va a decir, hemos hallado a aquel de que escribió Moisés en la ley, el Mesías. Y en el 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, ¿de lo despreciable puede salir algo que no sea despreciable? Y entendemos entonces a qué se refería la Escritura, y lo dice de muchas maneras. Para llegar los profetas dijeron que lo iban a llamar Nazareno. Y también, si nos damos cuenta, y esto no vamos a buscar versículos, pero vean en sus casas, cada vez que se refieren a Jesús en los evangelios como Jesús es Nazareno, quien lo dice es alguien que no es cercano a su círculo. O lo dicen sus enemigos o alguien que no es de su círculo. ¿Quién de su círculo lo va a decir? Pedro, en Hechos 2, pero hablándole a los israelitas, ustedes que decían que Jesús es Nazareno, este es el que murió, para que lo ubiquen. ¿Ok? Entonces, quedamos en versículo 37 y dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Además que en ese tiempo se usaba mucho comillas, apellido, y probablemente muchos apellidos nuestros vienen de ahí, de la misma manera, para ubicar a las personas en contextos. ¿Sí? Simón el curtidor, Simón el mago, Simón hijo de Jonás, son 3 Simones distintos. ¿Cómo los diferencio? Por el apellido. ¿Sí? Este era Jesús, y Jesús era un nombre bastante común, pero este era Jesús Nazareno, y es lo que Pilato va a escribir en la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. 38. Entonces, yo diría que este versículo 38 es el versículo clave de todo el pasaje. ¿Por qué? Por lo que dice Bartimeo, por lo que declara. Entonces dio voces diciendo, Jesús, ese era el nombre de Jesús, ¿cierto? Sí, Jesús, le está hablando directamente a él, Jesús, y le dice Nazareno, ¿no? No le dice, ¿qué le dice? Hijo de David. ¿Y por qué le dice hijo de David? Porque el linaje viene de David. No solamente por eso. ¿Conocía el linaje? ¿Sabía Bartimeo que Lucas capítulo 3? Lucas capítulo 3, versículo 23, al final, sabía que José era hijo de Elí. Elí era el papá de María, el suegro de José. Que Elí era hijo de Matat, que Matat era hijo de Leví, nada que ver con el de las tribus. Que Melí era hijo de Melqui. ¿Sabía eso, no? No, ¿cierto? Lo más probable es que no. Y que no venía de la línea de Salomón. Mira el versículo 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. De la línea de David, pero por Natán. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué entonces dijo hijo de David? Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 23. Y esto lo vimos hace poquito en devocional, ¿cierto? No quebrará la caña cascada, recuerda, ¿no? Jesús estaba haciendo milagros que no podían ser negados. ¿Y qué decía la gente? 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David?
¿Se dan cuenta que no está hablando de la genealogía? Está hablando de aquel hijo de David. O sea, ellos sabían que el Mesías no solamente es de la descendencia de David, sino que del pacto de Dios en David, el Rey eterno. Y eso es lo que está diciendo Bartimeo. Y es tan fuerte que mira el versículo siguiente en Mateo. Más los fariseos, los que estaban en contra, que no querían reconocer al Mesías en Jesús, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, atribuyen a la obra del Espíritu Santo al diablo. El famoso pecado que no le será perdonado. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, dejando eso aparte. Quiero notar eso, que decir hijo de David tenía ese peso. O crees o estás en contra. Divide. ¿Qué está haciendo Bartimeo? ¿Te das cuenta, no? Yo creo. Y eso es lo que determina que él se salvó. No que el Señor le haya dicho tu fe te ha salvado necesariamente, que sí, sino que el corazón de él vio la luz antes que sus ojos. Y es tremendo. Le dije, esta es una postal preciosa de la obra del Señor. En Mateo 21, cuando viene la entrada triunfal, lo reciben, ¿se acuerda la gente con palmas y dicen, Hosana, hijo de David? Y en el capítulo 22, versículo 42, y estando, dice en el 41, y estando junto a los fariseos, a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? ¿Qué dijeron los fariseos? De David. Esa es la profecía. Ellos la reconocían, pero no quisieron reconocerlo a él, que era él. No juntaron las dos cosas, que sí juntó Bartimeo. Y entonces entendemos que este es el versículo clave en Lucas, volvemos a Lucas, 18:38, es el versículo clave del milagro de la salvación. En alguien que reconoce delante del Señor su condición. ¿Cuál era la condición de Bartimeo? Él conocía las Escrituras claramente. Ahora, no está hablando de la descendencia, hijo de David, está hablando más que eso. Está diciendo, está reconociendo él que Jesús es el heredero al trono mesiánico, el único que tiene el derecho de cumplir el pacto. Y es tremendo. Solo con esa frase, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí, está reconociendo todo eso. Está reconociendo que Jesús, como persona, es la elección divina entre todo el linaje de David. ¿Cuántos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todo lo que quieras tuvo David? Bueno, ¿cuál es el escogido? Este, no otro. Como lo dijo el ángel a María en Lucas 1, 32. En Lucas 1, 32. El ángel le dice a María, este será grande. ¿Sí? Este que vas a llamar su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, recordemos el contexto hebreo, cuando dice hijo de, y estamos hablando de un grado del Altísimo, divino, no es que tenga un hijo, sino que lo iguala. ¿Por qué? Porque es la Trinidad. Yo muchas veces escucho en otras iglesias no evangélicas, católicas por ejemplo, hablar de que está Dios Padre y está Dios Hijo como que si fuera una persona absolutamente distinta que no tiene nada que ver con el Padre, salvo este nexo familiar. Ah, el Hijo, el otro el Padre, y le dé respeto, no sé, algo así. Y los separan cuando son el mismo. Dios
Es uno en esencia y tres en personas, pero es el mismo. Y cuando dice Hijo del Altísimo está diciendo es Dios. Y muchas veces vemos en el pesebre que muchas familias ponen en el pesebre un niñito y le dicen el niñito Jesús como que si fuera indefenso. Como hombre sí es indefenso, pero es Dios, tiene todo el poder del mundo. Lo que pasa es que como es niñito yo no lo veo. Bueno, ese es un problema que está más ciego que Bartimeo. Y la sociedad nos ha hecho cegarnos de esa manera. Bueno, sigo con el ángel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ratifica el pacto en David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gracias, Señor, por eso, porque nada más nosotros ahora estamos en el mismo reino. Y eso vio Bartimeo. Y eso un día lo vimos nosotros porque estábamos ciegos, no por nuestros ojos, sino por nuestros pecados, a la vida espiritual en Cristo. Hizo el mismo milagro con nosotros para que nosotros podamos decir cada vez que pecamos, Señor, perdóname. Que si fuéramos judíos diríamos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo mismo, porque estamos arrepentidos. Eso es lo que pasó con Bartimeo. ¿Qué fue lo que realmente dijo Bartimeo entonces? ¿O lo que realmente gritó Bartimeo? Dios, sálvame, porque soy pecador, porque estoy fuera del reino, porque soy pobre, no mendigo, porque estoy perdido. Muchas veces vemos esta figura en los salmos. Hay un salmo de David, bueno, hay varios. El Salmo 41, por ejemplo. En el versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Mira, David, el del pacto, sí, está diciendo, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. La enseñanza ellos la sabían. Bartimeo la aprendió en su corazón. Bartimeo vio lo que todo el resto no vio. ¿Cuánta gente había ahí? Dice una multitud, tiene que haber sido muchísima gente. ¿Cuánto de esa muchísima gente vio lo que vio Bartimeo? Ni uno. Ni el ciego que estaba al lado, en la misma condición de Bartimeo. Porque tú puedes pensar, es que yo debería estar en la condición de Bartimeo para pedir algo así al Señor. No, el otro ciego estaba igual, pero no lo hizo. ¿Qué dijo el resto entonces? Toda esa multitud que no vio lo que vio Bartimeo, versículo 39. Y los que iban delante, toda la multitud, le reprendían para que callase. ¿Sí? Señor, sálveme. Oye, cállate. ¿Sí? Dios quiera que nunca nosotros como iglesia hagamos con o sin querer algo así con alguien que no conoce la palabra del Señor. ¿Y qué decía Bartimeo? Y él clamaba mucho más. El poder del Señor es mayor. Su gracia es mayor. Gracias, Señor. Bartimeo clamó más, no por vista, sino por fe. ¿Ves la figura? Reconoce su pobreza espiritual, que les dije. Es mejor saber ver que ver, ¿o no? ¿Qué es lo que no entendió la multitud? Todo lo que sabía acerca de Dios, ¿o no? Pero en su corazón, ¿qué pensaban? Pensaban en ellos, pensaban que iban a tener un rey, que le iba a ganar a los romanos y que iban a ser felices para siempre, como los cuentos. No, el hombre por causa del pecado nunca va a tener felicidad, salvo que se rinda ante Jesús
y Jesús da gozo eterno. Es la única alternativa. Los cuentos no sirven. Isaías decía ya en Isaías 57:15, no lo busquen, yo se los leo. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Dónde nos mandó? Al cielo de los cielos, donde nadie puede entrar. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. O sea, nadie que tenga una miserable gota de pecado puede estar ahí. De eso estamos hablando. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ahí estaba Bartimeo, y ahí estábamos nosotros. Y ahí puedes estar tú si aún no has rendido tu vida, tu alma a Cristo. A lo mejor tú estás ahí y necesitas que el Señor obre en ti hoy. Y es precioso el pasaje. Bartimeo insiste. Y no porque supiera lo que iba a venir, sino que sabía quién es el que estaba ahí. Y todo esto está dentro del plan de Dios. La semana que viene está dentro del plan de Dios. La cruz está dentro del plan de Dios. Está en el consejo predeterminado de Dios, como le dice Pablo a los israelitas en el discurso de Pentecostés. Al que vosotros acusaron, al que vosotros crucificaron y mataron en la cruz, a ese, Jesús Nazareno. Ese es el varón aprobado por Dios, les dice. Y les va a relatar entonces profecías en Salmos, Salmo 16 particularmente, para que entiendan lo que Bartimeo vio. Versículo 40. Pues la historia sigue siendo preciosa. Jesús entonces, deteniéndose, porque puede haber seguido de largo el camino, ¿a dónde iba él? ¿Qué es lo que más le preocupaba a Jesús? La cruz. A eso vino él al mundo. Él no vino al mundo a enseñar, que enseñó. Él no vino al mundo a sanar, que sanó. Él vino al mundo a mostrar que Dios tiene misericordia por los pecadores. Pecadores que necesitan una cruz. A eso fue. ¿De qué estaba preocupado Jesús? Y uno humanamente, en sus limitaciones, dice de la cruz, que sí. ¿Pero qué dice este versículo? Jesús entonces, deteniéndose, y va a hacer un alto por amor a sus ovejas. Mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y esa pregunta es re interesante. Está Jesús, pongámoslo por acá, ¿cierto? Él es el Mesías, ese es el rey, y está Bartimeo, que es nadie. Y cuando hace esa pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿En qué lugar se pone Jesús? Siervo. Curiosamente en Mateo 10, cuando narra esta historia, el versículo anterior a cuando comienza esta historia, Jesús dice, porque yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Mateo 10:45. Es un versículo para aprenderse de memoria. Bueno, dice, porque el Hijo del Hombre no vino. Pero eso es lo que está haciendo acá, mostrando su ministerio hasta el final. Porque ese mismo ministerio es el que va a mostrar en la cruz. Y el mismo que está a nuestra disposición hoy. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Por qué? Porque el otro ya lo tenía. No era la vista lo que él más necesitaba. Detuvo todo para hacer notoria su misericordia, la compasión de Dios y su gracia, la deidad de Dios. Como siervo, ¿y cómo le respondió Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, como siervo, como Dios. 42. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y fue
la respuesta de una manera bastante sencilla y directa, ¿no? Pero llena de poder, porque su palabra es poder. Lo que él dijo se hizo. La sanidad fue instantánea, fue de a poco. No tuvo que ir al oculista después. No. El milagro de sanidad fue total. Así hacen las cosas el Señor. De hecho, vemos en la historia que todos a quienes sanó anteriormente fueron todos sanados. Suena como casi ridículo, ¿no? Pero había muchos sanadores en ese tiempo que no a todos podían sanar. Y sanaba cosas que eran imposibles para el hombre. No sanaba dolores de cabeza. Sacaba demonios. Sanaba enfermedades, resucitaba muertos. Ese es el poder de la palabra del Señor. Pero yo creo que lo más interesante y lo más importante que tiene que quedarnos siempre a nosotros, que el Señor nos va a dar vida eterna. Y ese es el gran milagro que hace el Señor todavía hoy, salvar pecadores. Y la pregunta, versículo 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, toda la muchedumbre, ¿recuerdan? Cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Cómo era esa alabanza? No dice, pero ¿cómo se le imaginan? ¿Este pueblo de labios me honra? ¿Se imaginan así o no? Yo me lo imagino así, porque nunca vieron lo que vio Bartimeo, nunca vieron al Mesías. Y la pregunta para nosotros es, ¿nosotros cuando alabamos a Dios, lo alabamos por emoción? ¿Porque decimos, oh, qué grande es Dios? ¿O porque Él está primero en nuestro corazón? Y hay diferencia, ¿no? Y con esa pregunta quiero dejarnos meditando. Oramos. Ah, no, los niños. Vengan los niños a mí. Y ya vamos a pasar entonces después al break a compartir un rico desayuno. ¿Cómo les fue a los jóvenes? Uy, animados totalmente. ¿Cómo les fue a los adultos? Ahí sí, pues, ¿viste? ¿Cómo les fue a los niños? ¡Eh! Y me falta uno, ¿no? Pero a Julián siempre le va bien, así que no le vamos a preguntar. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es hermosa y vemos estas, como decía, postales en un texto tan breve donde muestras toda la historia de la salvación. Gracias por haber enviado a Cristo como Cordero perfecto para expiar en Él nuestros pecados, para que toda tu ira que cayó sobre Él permitió la propiciación de nuestros pecados, que tú hayas quedado conforme en Cristo, en el cual tú mismo dijiste tienes gran complacencia. Gracias porque esa misma complacencia hoy día está sobre nosotros y sobre todos aquellos que quieren creer en Cristo y formar parte de tu iglesia. Gracias porque la obra continúa y esos milagros poderosos de salvación siguen hoy porque el poder de Dios es eterno e infinito. Gracias por tu palabra que siempre nos enseña. Rogamos que siempre conmueva nuestros corazones para ser no solo dirigidos por ella, sino para obedecerla con gozo. En el nombre de Jesús. Amén.